sino hacer lo que dice y aplicarlo a nuestras vidas. Y claro que esa es nuestra oración. Ahora, un comentario a pie de página para comenzar. Muchas personas, desafortunadamente, han decidido que lo primero que hacer con el 7º capítulo de 1 Corintios es simplemente hacerlo a un lado, deshacerse de él, porque hay aclaraciones a lo largo del capítulo. Pablo está tratando de decirnos que este capítulo no es nada más que su opinión. Dicen, como puedes ver, si ves, por ejemplo, en el versículo 12, él dice, pero al resto hablo yo, no el Señor. Entonces él quiere afirmar claramente que, para comenzar, esta es su opinión, no la de Dios. Después estas personas nos dicen que el versículo 25 de nuevo apoya esto. Ahora, con respecto a las vírgenes, yo no tengo mandato del Señor, entonces no tengo nada que decir de Dios, únicamente voy a hablar aquí lo que yo quiera. Después, versículo 40, ella está más feliz y permanece así, según mi juicio, y creo también que tengo al Espíritu de Dios, y usted sabe, aquí descubrimos que él no sabe si tiene a Dios o no, entonces nos dicen que este es un intento más bien sin esperanza de mezclar opiniones con revelación, y lo mejor que hay que hacer es deshacernos de él. No obstante, esa es una postura más bien ridícula debido a que las afirmaciones de Pablo ahí se explican de manera fácil si son vistas a la luz de otro asunto. Lo que Pablo está diciendo aquí, y estoy de acuerdo con que no hay una afirmación como esta en ningún otro capítulo que él escribió, y lo que él está diciendo aquí es muy interesante. La razón por la que él dice en el versículo 12, al resto hablo yo, no el Señor, no es que quiere decir que lo que él dice no es importante, sino para decir que lo que él dice es verdad nueva. No es citar algo de los evangelios que nuestro Señor dijo. De regreso al versículo 10, y usted va a ver lo que quiero decir. A los casados mando, pero no yo, sino el Señor, que la esposa no deje al marido. Como puede ver, él cita las palabras del Señor en Marcos 10. Entonces, cuando él dice, no es el Señor, sino yo, él está diciendo, ya no estoy citando la enseñanza de Jesús. Él no está diciendo, no importa lo que yo digo y es opinión humana, no. Él simplemente está diciendo, algunas veces estoy citando a Cristo, a veces no. Es como si dijera, cita, fin de la cita. Y realmente lo que él está haciendo es colocándose a sí mismo al mismo nivel de Cristo en términos de revelación. Le he dicho antes que no me gustan las ediciones de letra roja de la Biblia porque asumen que lo que Jesús dijo es más importante que lo que alguien más dijo. Toda es la revelación del Espíritu de Dios. Cuando Pablo dice, el Señor dice esto, pero yo digo esto, él no está diciendo, lo que yo digo no importa. Él está diciendo, estamos al mismo nivel en términos de inspiración. El Espíritu de Dios me ha dado estas verdades. Entonces Pablo simplemente está diciendo, si estoy citando al Señor, lo voy a decir, y si no, les voy a decir que no es una cita del Señor, es información nueva. Ahora, permítame abrirle esto a usted aún más. Nuestro Señor, cuando Él estaba hablando a los discípulos, después de que les dio las parábolas del reino, llamó a los discípulos escribas. Los discípulos eran escribas en el sentido de que iban a escribir la revelación, ¿no es cierto? Ellos ahora iban a ser los escritores del Nuevo Testamento. Lo que Él les dijo fue, todo escriba que es instruido en el reino de los cielos es como un hombre que es el dueño de una casa que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Entonces él dice, ustedes van a ser escribas. Algunas de las cosas que van a escribir van a ser cosas antiguas, algunas van a ser nuevas. En 1 Corintios 7 usted simplemente tiene una ilustración de eso. Pablo está diciendo, aquí hay algo antiguo y aquí hay algo nuevo. Esto es lo que el Señor dijo, estoy citando, esto es lo que yo digo, esto es revelación nueva. Él no está presentándola como algo que no es revelación. Vamos a ver más esto conforme avanzamos a lo largo del texto. Ahora él entonces comienza en el capítulo hablando del aspecto práctico del matrimonio, a veces citando al Señor para tener el principio teológico básico, y después procede a hablar de la verdad nueva, de lo práctico. Ahora, para que entendamos el contexto de lo que él escribe, tenemos que saber algo de los problemas de los corintios, y para que nosotros conozcamos los problemas de los corintios, tenemos que conocer algo del tiempo en el que vivieron. Hay algunas cosas fascinantes que saber. El matrimonio fue un problema serio para el corintio. Tenían todo tipo de problemas acerca de qué hacer en términos del matrimonio. Versículo 1, véalo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Ahora los corintios le escribieron una carta a Pablo. Lo más probable es que fue entregada por la gente mencionada en el capítulo 16, versículo 17, Estéfanas, Fortunato y Acayo, quien vinieron desde Corintio. Y los corintios tuvieron 4 preguntas primordiales que le estaban haciendo a Pablo. Y desde el capítulo 7 hasta el 11, él responde a las preguntas que hicieron en la carta. Antes de que él hable de lo que él quiere hablar, y después de eso, capítulo 12, él dice, ahora voy a regresar a cosas espirituales, de regreso a las cosas que me conciernen. Pero este pequeño bloque a la mitad son las cosas que le estaban preguntando. Tenían algunas preguntas específicas, querían algo de información del matrimonio. El capítulo 7 trata con eso. Tenían algunas preguntas acerca de cosas ofrecidas a los ídolos. Capítulos 8, 9 y 10 tratan con eso.
Tenían preguntas acerca de las mujeres en la iglesia. El capítulo 11 trata con eso. Y acerca de la mesa del Señor, también en el capítulo 11. Esas 4 áreas primordiales fueron grandes preocupaciones que tenían porque estaban teniendo problemas con el ajuste de la vida de la iglesia y la comunidad en relación con eso. El matrimonio fue uno de los problemas y ese es con el que comienza en el capítulo 7. Ahora, permítanme hablarle un poco de la situación matrimonial romana. En primer lugar, Roma no tenía un conjunto uniforme de leyes matrimoniales. Usted se podía casar por lo menos de 4 maneras diferentes, todas las cuales eran reconocidas como matrimonio en algún sentido. Lo primero sería que muchos eran esclavos. Decenas y cientos y miles de esclavos y ni siquiera eran considerados humanos, entonces ni siquiera tenían los derechos de un ciudadano en realidad. Cuando querían casarse o unirse en lo que realmente era vivir juntos en lugar de un matrimonio oficial, el dueño de los esclavos acordaba con lo que se llamaba un contubernium, lo cual simplemente significa compañerismo de tienda. El dueño decía muy bien, los dos pueden vivir juntos y eso consumaba cierto tipo de matrimonio de esclavos. Ahora, si a él no le gustaba lo que estaban haciendo y no le preocupaba en particular la situación, el dueño de los esclavos podía separarlos o podía vender al marido o podía vender a la esposa. Entonces usted tenía muchos problemas reales en la primera iglesia porque muchos de los primeros cristianos fueron esclavos y habían tenido un trasfondo matrimonial como este. Ahora, ¿qué iba a hacer la primera iglesia? ¿Acaso el apóstol iba a decir, muy bien, todos ustedes que viven juntos, acaben con eso, sálganse de ahí, no es justo? No es correcto, la Biblia no dice eso, no dice que hicieron eso. Lo que Pablo trató de hacer no fue disolver todo, sino tratar de enseñarles la santidad del matrimonio que tenían bajo fuera cual fuera la base legal que tenían. Si estaban viviendo juntos bajo un compañerismo de tienda, él simplemente les decía, quédense juntos, muestren ser leales el uno al otro, ámense, hagan todo lo que puedan de ese matrimonio como Dios diseñó que fuera, porque esa era la única opción realmente que tenían como esclavos. Había otra manera en la que usted podía casarse, otro tipo de relación. Y esta era llamada usus, U-S-U-S. Ahora, esta costumbre en particular significaba que una mujer y un hombre podían vivir juntos durante un año. Y al final del año se podían identificar como marido y mujer. En la actualidad, llamamos eso ¿qué? Matrimonio de ley común. Esa era una manera en la que se casaban. Entonces la iglesia tenía que enfrentar a personas que estaban casadas por ley común, que no tenían un papel legal o nada para identificar su matrimonio. De nuevo, el Nuevo Testamento no dice nada acerca de lo que debían hacer fuera de la santidad del matrimonio que existe, bajo sea lo que sea que exista. Simplemente manténganlo. Había otra manera, coemptio in manum, lo cual era matrimonio por venta, en donde el padre vendía a su niña al marido. El hombre venía y acordaban el precio correcto y podía quedarse con la hija. Así funcionaba. Y como lo he dicho muchas veces, dependiendo de la niña, el precio variaba. Supongo que podía ser constituido por media docena de ovejas a un pollo cojo, pero tenía que ver mucho con la niña particular en mente. Quizás algunas veces el padre tenía que hacer ajustes. Entonces, era el tipo de matrimonio, coemptio in manum, el cual en cierta manera se acordaba en términos financieros. Pero la más elevada, la más noble, era cuando la gente se casaba bajo lo que se llamaba confarreatio, unirse a un nivel elevado. Este era una especie de matrimonio de clase. ¿Y quieres saber algo muy interesante? La ceremonia de matrimonio entera, como la conocemos en la actualidad, en la iglesia cristiana, viene de este matrimonio romano pagano. No viene de la costumbre hebrea en el Antiguo Testamento, no viene de una base en el Nuevo Testamento, totalmente es la ceremonia pagana de los romanos. Lo que sucedió fue que la Iglesia Católica Romana simplemente retomó la ceremonia romana estándar, y cuando la Reforma vino, nadie la cambió, se había convertido en tradición y prácticamente es igual en la actualidad. De hecho, la boda hebrea duraba ¿cuánto? Normalmente 7 días. Entonces usted sabe que no lo hacemos ya así. Estamos muy lejos de la boda acostumbrada hebrea. Pero esto era algo de una tarde o de una noche. Las dos familias se unían, escogían a lo que se llamaba la dama de honor y una especie de el caballero de honor. La pareja unía sus manos derechas, esa es la razón por la que todavía hacemos eso en una ceremonia de matrimonio. Repetían sus votos y después de los votos se ofrecían oraciones. Ese es el procedimiento estándar, nada más que ofrecían las oraciones a Júpiter y Juno. Habían flores,
Las flores se acostumbraban y la corona de la novia realmente era el comienzo de lo que conocemos en la actualidad como el buqué de la novia. La novia siempre usaba un velo, el cual estaba levantado. Había un anillo y de ahí viene la idea entera del anillo de bodas. Ahí comenzó y siempre era colocado en el mismo dedo. Este dedo en donde tengo el mío, en donde usted tiene el suyo, porque en su capacidad maravillosa de las ciencias médicas, al diseccionar el cuerpo humano, descubrieron que un nervio corría de la mitad de este dedo hasta el corazón. Y debido a que ese nervio estaba conectado con el corazón, ese es el lugar en donde el anillo debía ir. Todo eso fue el sistema romano de matrimonio. Cuando todo eso se acababa, iban a otro lugar y, créalo o no, disfrutaban de un pastel. Así es. Entonces ahora usted sabe de dónde vino la costumbre entera. Ahora, aquí hay 4 maneras diferentes. Viene en una iglesia está fundada y la gente está casada o en cierta manera casada, viviendo juntos, o había todo tipo de problemas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Va usted a formular nuevas leyes para el Imperio Romano? Usted no puede hacer eso. La iglesia no puede imponer sus leyes en el Imperio Romano. Lo que Pablo hace, lo que todos los escritores del Nuevo Testamento y maestros hacían, era simplemente enseñar la santidad del matrimonio, independientemente de cómo llegó usted a estar ahí. Simplemente haga lo mejor que usted puede hacer con la situación en la que está. Ese es el punto. Ahora, esos eran algunos de los problemas que estaban enfrentando, pero añadidos a ellos, aquí tenían problemas serios y reales. La naturaleza moral dentro del matrimonio se había destruido a tal grado que el divorcio era algo muy, muy común. Hay registros de personas que se habían casado tantas veces como 27, 28, 29 veces. Contaban sus años por sus esposas. Y era una tasa de divorcio alta. Había inmoralidad, había homosexualidad por todos lados, concubinato. Los hombres usaban a sus esposas para limpiar la casa y cocinar las comidas y hacer lo que quisieran hacer, y después tenían otras mujeres para su placer. Esta era una situación mala. Encima de todo eso, ¿sabía usted que en el tiempo del apóstol Pablo, en esos días en el Imperio Romano, hubo una rebelión feminista? Nada nuevo jamás ha sucedido. Quiero que sepa eso, nada nuevo. Salomón tuvo razón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y esta es una cita de Jerónimo Carcopino, quien ha escrito un libro interesante llamado La vida diaria en Roma. Dijo, junto con las heroínas de la aristocracia, las esposas irreprensibles y las madres excelentes que todavía se encontraban dentro de sus rangos, es fácil citar a esposas emancipadas, o más bien sin control, que evadieron los deberes de la maternidad por temor a perder su buena apariencia. Algunas se enorgullecían por estar detrás de sus maridos en ninguna esfera de actividad y competir con ellos en pruebas de fuerza en las que su sexo habría parecido prohibírselas. Algunas no estaban contentas con vivir sus vidas al lado de su marido, sino que condujeron otra vida sin él. Fuera debido a control natal voluntario o debido a un asunto de pobreza, muchos matrimonios romanos, al final de los primeros 2 siglos, no tuvieron hijos. El movimiento inclusive se expandió más. Juvenal dice, y esta es una cita, con lanza en mano y el pecho expuesto, buscaron cazar cerdos. Otras asistieron a las carreras de carros en ropa de hombres, y algunas se convirtieron en luchadoras. Usted siempre se había preguntado en dónde comenzaron las mujeres luchadoras. Comenzaron en la Roma antigua. Juvenal dice esto, de nuevo escribiendo desde el punto de vista romano. ¿Qué pudor puede usted esperar de una mujer que usa un casco, odia su propio sexo y se deleita en certámenes de fuerza? Fin de la cita. No es exactamente mi tipo de mujer, debo admitirlo. Desde hace mucho tiempo, el matrimonio comenzó a sufrir. Los votos fueron violados. Las mujeres demandaron vivir sus propias vidas. Tan pronto como las mujeres quisieron salirse del matrimonio, los maridos podían soportar mucho de eso y con gusto las dejaban. Los hombres estaban contentos con descartar a sus mujeres tan rápidamente como las mujeres comenzaron a irse. Descartaban a sus mujeres por salir sin un velo, por hablar con la persona equivocada en público, por ir a algún lugar o hacer algo sin pedir el permiso de sus maridos. Se divorciaban de una mujer para casarse con una más rica. Cicerón hizo eso. Las mujeres comenzaron a deshacerse de sus maridos. Juvenal escribe, de esta manera ella se enseñorea de su marido, pero antes de tiempo ella vacía el reino de ella. Ella va de una casa a otra, desgastando su velo de novia. Fin de la cita.
Entonces usted puede ver que el retrato del matrimonio era algo muy confuso. Entraban y salían a matrimonios, el divorcio estaba por todos lados, habían problemas con quién realmente estaba casado y quién no estaba casado. ¿Qué acerca del hombre que suele vivir en compañerismo de tienda y alguien vendía a su mujer? ¿Puede volverse a casar? Tenían muchos problemas acerca de resolver todo. Bueno, permítame añadir otro problema que tenían. En medio de todo esto, algunos sugerían que la mejor manera de evadir esto era nunca casarse. Simplemente olvídate de todo. Y comenzaron a elevar eso, diciendo que la idea del celibato era para gente espiritualmente élite. Si usted no era casado y era soltero y era célibe, era una especie de persona súper espiritual. Usted se había negado a sí mismo la carne. Usted había hecho a un lado todas esas cosas y estaba totalmente entregado a Jesucristo. Y había una manera de pensar que prevalecía en la iglesia corintia de que el celibato era la forma más elevada de vida cristiana. Nunca casarse, no tener relación sexual en absoluto. Y se puso tan mal que la gente no solo no se estaba casando, sino condenando a la gente que se casaba, y la gente que estaba casada estaba dejando a sus cónyuges para ser célibe, para que pudiera ser más espiritual. Y la gente que estaba casada con un incrédulo se estaban saliendo rápido porque supuestamente era una contaminación estar casada con un incrédulo y tener una relación sexual con un incrédulo. Entonces la iglesia corintia tuvo muchos problemas en el matrimonio. Algunas personas estaban golpeando el martillo, promoviendo el celibato, y claro, los judíos estaban también golpeando el martillo a favor del matrimonio porque pensaban que era un pecado no casarse. Esa idea del celibato, siendo un nivel elevado de devoción espiritual, todavía está con nosotros. Se infiltró en la iglesia romana católica y todavía está ahí. La idea de que una persona verdaderamente santa y piadosa no se puede casar todavía está en la iglesia católica, y los sacerdotes y las monjas no se casan por esa razón. Usan un anillo de bodas con mucha frecuencia como un símbolo de su matrimonio con Jesucristo. Ese es un nivel alto de devoción. Dicen que eso los hace espiritualmente superiores al resto de nosotros que estamos casados. Entonces, eso no es nada nuevo. Entonces, eso no es algo con lo que no estamos familiarizados. Eso ha existido por mucho tiempo. Y de hecho, en los últimos días, 1 Timoteo 4 dice que la gente va a venir hablando de prohibir el matrimonio. ¿No es cierto? Entonces, los corintios tenían muchas preguntas y escribieron y preguntaron, ayúdanos con el problema del matrimonio. Entonces, en esta sección de en medio, él se detiene para ayudarles en este tema de qué hacer acerca del matrimonio y el celibato, etcétera, etcétera. Ahora, quiero que vea, y vamos a ver el 7º capítulo, quiero que vea 4 ideas claves que aparecen en los primeros 7 versículos y tratan con el problema entero de ser célibe o casado, ser soltero o casado. Algunos de ustedes están atrapados en medio de esto en este momento. No saben si deben casarse o no casarse. Algunos de ustedes no tienen opción en este punto. O son solteros y no han encontrado a nadie interesado, o están casados y están ahí metidos y no hay salida. Pero algunos de ustedes tienen esa opción y no saben si deben buscar a alguien con quien casarse o no hacerlo. No saben si está bien volverse a casar o lo que sea. Entonces quizás el Espíritu de Dios va a apuntarle algunas cosas que le van a ayudar a usted. 4 ideas claves que enfrenten al problema desde el punto de vista del celibato o de ser soltero. Y usted puede seguir conforme lo vemos. Número 1, el celibato es bueno. Versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora vamos a detenernos ahí. Ahora, si usted solo toma eso literalmente, se oye un poco quisquilloso, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba en preparatoria y se promovió que este grupo en particular de la iglesia iba a salir y estaba esta dama que iba a ser la chaperón. Ella realmente era una mujer muy, muy preocupada por la pureza sexual. Entonces, teníamos que ir en 2 vagones. Íbamos a ir en un tren a dar la vuelta. Los niños en un vagón, las niñas en el otro vagón. Nunca olvidaré eso. Digo, hablamos de algo decepcionante. Ahí está. Y saben, eso se convierte en un rival de la escuela de la que oí, en donde el equipo de básquetbol usaban pantalones largos. Digo, usted simplemente puede excederse, llevar las cosas un poco lejos. Pero esta fue la situación. Y su justificación, nunca olvidaré que nos dio esta pequeña plática de 1 Corintios 7:1. Si están ahí juntos, podrían estar rozándose el uno al otro, tocándose, y es bueno que un hombre no toque a una mujer. Bueno, si ustedes toman eso como una afirmación literal, Adán y Eva habrían sido las últimas personas que jamás vivieron sobre la faz de la tierra. Ese no es el punto. No está hablando de eso.
El concepto de tocar a una mujer es un eufemismo para referirse a las relaciones sexuales. Eso es lo que significa, eso es lo que importa, a eso se refiere. Y puedo mostrarle esto a usted simplemente a partir de varios pasajes del Antiguo Testamento. El primero es Génesis 20, versículo 6. Aquí hubo un caso potencial en donde el adulterio pudo haber sido cometido en la familia de Abraham. Pero en el versículo 6, Dios le dijo en un sueño, sí, sé que hiciste esto en la integridad de tu corazón, porque también te detuve de pecar en contra de mí. Por lo tanto, no te permití que la tocares. Entonces, tocarla significa tener una relación física. En Ruth, capítulo 2, Ruth y Boaz tuvo ese deseo por mantener a Ruth pura. Que tus ojos estén en el campo, Ruth 2:9, que cosechen y síguelos. No he mandado a los jóvenes que no te toquen. En Proverbios, le voy a dar una más, 6:29. Así es el que entra a la esposa de su prójimo. El que la toca no será inocente. Y claro, no está hablando de tocarle el hombro, está hablando de una relación física, sexual, esa es la idea. Entonces, el versículo 1 dice, no es bueno tener una relación sexual, y él simplemente está diciendo es bueno ser soltero. Es bueno que un hombre no se case. Es bueno. Y dice usted, hombre, John, ¿cómo puedes decir eso? Eso es lo que dice en la Biblia. Ahora observe algo antes de que todos entren en pánico. Él no dice, es el único bien. También es bueno ser casado. Él simplemente está diciendo, no es malo ser soltero. Y sabe usted, esto es un problema en la actualidad porque tantas personas creen que si usted no se casa, algo está mal con usted. Bueno, ella no está casada. Me pregunto en dónde están sus problemas. Tiene que haber algo que esté mal en su vida. Debe haber algunos esqueletos en el closet. Tenemos estas inferencias, decimos, pobre hombre, debe tener algunas anormalidades. No puede encontrar a alguien en este mundo entero que lo acepte. Estás en una mala situación, muy mala. Pero él dice, miren, es algo bueno no estar casado. Él ya ha hablado de la inmoralidad sexual en el capítulo 6. No está hablando de eso aquí. Aquí él está hablando del matrimonio. Ahora, él no dice que es malo casarse. Y él no dice que es mejor ser soltero. Él simplemente dice es kalos. Es útil, es benéfico, es bueno no estar casado. No hay nada de malo con eso. Es muy bueno. Él no está usando comparativos. Él está afirmando un hecho. Ahora, la razón por la que es tan urgente que él diga esto es debido a los judíos en la iglesia. Los judíos, como usted puede ver, solían enseñar que si usted no tenía una esposa, usted era un pecador. Decían esto, un hombre que no tiene una esposa y un hijo ha matado su posteridad y ha minimizado la imagen de Dios en el mundo. 7 tipos de personas no podían entrar al cielo. Tener una lista. Número 1 en la lista, un judío que no tiene esposa. Número 2, una esposa que no tiene hijos. Los judíos dijeron, Dios dijo, fructificad y multiplicaos, y si no lo haces, eres desobediente a los mandamientos de Dios. Ahora, sin duda alguna, la iglesia de Corinto estaba enfrentando esta presión que venía de los miembros judíos. Estaban diciendo, tienes que casarte, y los gentiles que no querían meterse en el asunto del matrimonio y querían estar en algún tipo de nivel devocional elevado a Dios, estaban diciendo, olvídalo, hombre, vamos a ser célibes y vamos a alejarnos de manera estricta del matrimonio y vamos a vivir una vida totalmente entregada a Dios. Pablo está comenzando al decir, es bueno ser soltero, está bien, no hay nada de malo con eso. Dice usted que hay acerca del Antiguo Testamento, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, usted todavía puede estar soltero y aún así no estar solo, usted puede tener amigos. El Salmo 68:6, Dios establece al solitario en familias. Quizás su familia es Grace Church, quizás su familia es la familia de alguien más, quizás su familia son sus amigos, pero Dios le va a dar a alguien para satisfacer la necesidad de otros amigos. Pero es bueno ser soltero. Si usted es soltero, es bueno, no es malo, no es algo que está mal, es bueno. Pero, punto 2, el celibato no solo es bueno, es tentador. Y esto es normalmente la queja de la gente soltera. Sí, entiendo que es bueno, nada más que es bastante difícil ser soltero. Muy difícil, versículo 2. Pero, aunque es bueno, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora observe el mandato. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esos son mandatos. Él dice, todo mundo cásese. Es bueno ser soltero, pero todo mundo cásese. ¿Debido a qué? A las fornicaciones. Inmoralidad. Escuche, ser soltero es bueno, pero es tentador. Es tentador. El estilo terrible de la vida corintia hacía más difícil para los solteros ser puros, así como es en nuestra época. Tanta gente soltera tiene problemas en la actualidad debido
a la cantidad enorme, constante de tentaciones sexuales que enfrentan. Ahora él no está diciendo que el matrimonio es la demanda absoluta para todo mundo. Él está diciendo la norma es que toda persona se case, porque es normal tener deseo físico. Y le voy a mostrar cómo funciona esto en un minuto. Dice usted, bueno, Pablo ciertamente tuvo una perspectiva putrefacta del matrimonio. El matrimonio es simplemente para que no te metas en problemas, y si tienes mucho deseo, encuéntrate a alguien para que no te metas en problemas. Simplemente consíguete a cualquier persona para que se case contigo. ¿Es lo que está diciendo? No. Él simplemente está respondiendo a un problema. Él simplemente está respondiendo al argumento de que todo mundo debería ser soltero, al decir que todo mundo no puede ser soltero. De lo contrario, te vas a meter en inmoralidad porque el deseo es demasiado fuerte. La norma es que todo mundo tiene su propia esposa. Observe la palabra propia, prohíbe la poligamia, y toda mujer debe tener su propio marido. Ese es el diseño de Dios. Ahora, usted dice, ¿pero esa es la única razón por la que hay que casarse? No, tengo 6 razones por qué casarse. La Biblia las da. 6 razones bíblicas para el matrimonio. ¿Está listo? Número 1, procreación. Génesis 1:28 dice, fructificad y multiplicaos, y usted debe tener hijos. Esa es una razón por qué casarse, para tener hijos. Esa es una razón buena por qué casarse. Dios quiere reproducir, especialmente a gente piadosa. En segundo lugar, placer. Otra razón por qué casarse es placer. ¿Sabía usted que Dios diseñó el matrimonio simplemente para el placer físico, simplemente para disfrutar? Hebreos 13:4, el hecho sin mancillo. En otras palabras, es una experiencia que se disfruta. El matrimonio es honorable, el matrimonio se disfruta. Proverbios 5 habla de la satisfacción que un marido encuentra en el cuerpo físico de su esposa y viceversa. El cantar de los cantares, de principio a fin, todo es satisfacción física, ¿no es cierto? Placer. Usted lee en la Biblia acerca de uno de los patriarcas del Antiguo Testamento que estaba tocando a su esposa. Siempre me ha gustado eso, y eso es parte del matrimonio, eso es parte de la situación del matrimonio, placer. Entonces, procreación, placer. En tercer lugar, el matrimonio es provisión. Otra razón para el matrimonio es provisión. Dios quiere que un hombre provea lo que una mujer necesita. La mujer, dice Pedro en 1 Pedro 3, es el vaso más frágil, y Dios sabe que un hombre puede apoyar la debilidad de una mujer. Dios quiere que el hombre provea para la mujer, que la sustente, Efesios 5, que la cuide, que la fortalezca, que le dé algo sobre qué apoyarse, que la fortalezca. Entonces, procreación es placer, es provisión, también es compañerismo. El matrimonio es para compañerismo. En el Antiguo Testamento Dios dice, necesitas una ayuda idónea, ¿verdad? Necesitas una ayuda. No necesitas hacer las cosas solo. Necesitas una ayuda. Entonces es para compañerismo. Dios nos da un amigo, Dios nos da una amiga, y creo que realmente el ingrediente clave en el matrimonio es amistad. Un amigo, una amiga. En cuarto lugar, el matrimonio es un retrato. El matrimonio es dado como un retrato. Efesios 5 dice que es un símbolo para el mundo de la relación de Dios con su iglesia. Y finalmente, el matrimonio es para la pureza, para guardarnos de cometer fornicación. Entonces, el matrimonio es para procreación, placer, provisión, compañerismo, retrato y pureza. Esas son las razones que la Biblia da. Pablo no está simplificando todo a esto, simplemente está tratando con un aspecto. Entonces debemos casarnos porque si no lo hacemos nos colocamos en un lugar terrible de tentación. Pero eso no significa que usted sale corriendo sin considerar realmente lo que está haciendo y se casa con la primera persona disponible simplemente para que no se meta en problemas. Usted va a estar en más problemas de lo que usted llegó a pensar que estaba. Pero esa es simplemente una de las razones. No se case simplemente por la pureza si usted no se está casando también por razones de placer. Si usted no se está casando también por razones del retrato de Cristo y su iglesia, y usted está buscando nutrir y sustentarla a ella, etcétera, etcétera. Entonces el matrimonio es la norma. El celibato es bueno, pero enfrentémoslo. El celibato también es tentador. Tercer punto. El celibato está mal para la gente casada. Dice usted, bueno, eso es obvio. Bueno, no sé qué tan obvio era para los corintios. Pablo tuvo que pasar 3 versículos aclarando eso. Versículo 3. Permítame darle el trasfondo. Lo que sucede aquí es que estos corintios se salvan, inmediatamente dicen, bueno, para que nosotros estemos totalmente apartados para Dios, vamos a dejar toda nuestra relación física. Toda relación física. Algún marido apasionado en extremo decide que va a entregar toda su devoción a Dios y dice, ya no voy a hacer nada físico contigo, querida. O alguna esposa apasionada en extremo dice, ahora estoy totalmente comprometida con Jesucristo, no puedo tener nada que ver contigo, especialmente debido a que no eres un cristiano. No quiero tener nada que ver contigo físicamente.
Eso era lo que estaba pasando en Corinto. Entonces, ¿cómo va usted a enfrentar esto? Versículo 3. El marido cumpla con la mujer. La traducción es el deber. El marido cumpla con la mujer la deuda. Y asimismo la mujer con el marido. Mire, usted tiene una obligación en su matrimonio de darle el uno al otro lo que el uno al otro se debe. Esta es una deuda. Usted es un deudor, hombre, para con su esposa. Damas, ustedes son deudoras para con sus maridos. Aun si él es un no cristiano, usted le debe algo. El matrimonio tiene sus obligaciones, amigos. Ustedes deben pagarse sus deudas el uno al otro, cumpliendo su deber el uno al otro, pagar lo que deben. Presente imperativo en el griego continuo, pagando a la esposa la deuda y de la misma manera la esposa continuamente pagando al esposo la deuda. ¿Cuál es la deuda? Creo que le está hablando de relaciones físicas sexuales. Lo que le está diciendo es, mira, ahora que eres cristiano, eso no cambia, eso. Continúas en el matrimonio satisfaciendo los deseos sexuales el uno del otro. Yo creo que de eso está hablando él aquí, simplemente porque ese es el contexto que inmediatamente sigue y se lo voy a mostrar a usted en un minuto. Como puede ver, Dios hizo la parte física, una gran parte del matrimonio, una parte fabulosa. Sé que hay algunas personas cristianas que inclusive en su matrimonio son personas que muestran mucho pudor y les da pena y no quiero causarles un shock. Únicamente quiero mostrarles lo que la Biblia dice. Pero en el matrimonio su unión física puede ser expresada en la manera en la que usted quiera. Este es el diseño de Dios para la satisfacción del placer. La Biblia lo glorifica. De hecho, el libro de Cantar de los Cantares es un libro entero escrito simplemente acerca de la parte física del matrimonio. Lo que dice ahí, el amor, dice Salomón, se convierte en una flama ardiente, tan apasionada y hambrienta como el mar. El Cantar de los Cantares nos da letra magnífica en alabanza, expresando el deseo físico del matrimonio. Escuche, esto es lo que el hombre dice. Tus ojos son como palomas detrás de tu velo. Tus labios son como un hilo escarlata y tu boca es hermosa. Tú eres toda hermosa, amada mía, y no hay falla en ti. ¿No les gustaría escuchar eso, damas? ¿Podrás decir eso de nuevo para grabarlo? Y después él dice, has agasajado mi corazón. Este hombre está enfermo de amor, ¿se da cuenta? Has agasajado mi corazón. Ella está igualmente emocionada. Mi amado es radiante y fuerte. Él es más apuesto que 10,000. Ella grita, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Su deseo es hacia mí. Y después el coup de grâce, ella dice, estoy enferma de amor. Eso está hablando de lo físico. Digo, ella está realmente emocionada por este hombre y él por ella, pero así debe ser. Dios diseñó que el matrimonio fuera la expresión física del amor. Él honra el deseo sexual de los casados. Entonces, Pablo está diciendo, mira, tienes una obligación el uno para con el otro de satisfacer el deseo físico y el amor físico y la necesidad física que el uno tiene y el otro tiene. El sexo mutuo a través del amor y el matrimonio es el diseño de Dios y es su deber el uno al otro. Es un vehículo para la expresión de ese amor. Y el acto mismo del sexo fortalece ese amor. Babbage dice en un libro interesante, Sexo y Sanidad, desde un punto de vista, podría ser visto como una válvula de seguridad para un deseo irresistible, pero para el hombre cristiano, la vida sexual es infinitamente más que eso. Es una experiencia que lo deja sin aliento. Como Barth lo dice, un buey en intoxicación bendita. La relación sexual no solo es el medio apropiado para la expresión del amor, sino que también es el medio mediante el cual el amor es fortalecido y sustentado. La relación sexual es mucho más que un acto físico. Él tiene razón. Entonces, Pablo dice, páguense sus deudas el uno al otro. El versículo 4 aquí lo explica más. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora, dos imperativos en los versículos que preceden son seguidos por dos indicativos aquí que afirman hechos. Páguense lo que se deben el uno al otro. ¿Por qué? Porque han liberado la autoridad sobre su cuerpo a su cónyuge. Observa el versículo 4. La esposa no tiene exucia, autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Damas, su cuerpo le pertenece a él. Hombres, su cuerpo le pertenece a ella. Es correcto. Para la expresión particular que ella tiene en mente o que usted tiene en mente, ese compartir es lo que Dios ha diseñado. Es un tiempo presente aquí incidentalmente de por vida. La esposa continuamente de por vida no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Entonces, cuando usted le dice a su esposa, querida, eres mía, y ella le dice a usted, querido, eres mío, eso es lo más genuino, en el sentido más puro que usted podría decir a partir de la palabra de Dios. Ustedes pueden citarse este versículo el uno al otro en su plenitud, en su totalidad, y saber que Dios apoya ese deseo que tienen el uno por el otro. Ahora, en el sentido simple, el cuerpo de la esposa es suyo, como Dios se lo ha dado a ella.
En el sentido espiritual es del Señor, según Romanos 12:1. Presentad vuestro cuerpo, pero en el sentido matrimonial el cuerpo le pertenece al cónyuge, y lo mismo es el caso del hombre. Una manera hermosa de expresar el compartir del matrimonio. Regrese a Oseas. Ya hemos hablado de Oseas antes. ¿Se acuerda de que él se casó con esta niña, con esta mujer? Dios le dijo que se casara con ella. Su nombre era Gomer. Siempre he pensado en que ella terminó, claro, siendo una prostituta, y con un nombre así, ¿quién podría preguntarse a sí mismo? Pero él quería decirle a ella cómo se sentía él. Entonces, al principio mismo del capítulo 3 de Oseas, él le habla a su esposa. En el versículo 3, él dice esto. Le dije a ella, Gomer, tú permanecerás para mí muchos días. Oseas 3:3, tú permanecerás para mí muchos días. Vas a estar aquí por mucho tiempo, querida. No jugarás a la ramera. Ya no necesitas desviarte en pecado. No serás para otro hombre. Escuche. Y entonces yo también seré para ti. Tú serás para mí y yo seré para ti. Y así fue. Se acabó, ¿no es cierto? Eso es el matrimonio. Lo físico, yo soy para ti, tú eres para mí. Si me necesitas, yo soy tuyo. Y si te necesito, tú eres mía. Eso es todo. No disuelva su matrimonio porque usted se convirtió en un cristiano. No hay ningún nivel más elevado de santidad o celibato. Es bueno ser soltero, pero escuche, es maravilloso ser casado si eso es lo que Dios le ha dado a usted. No viole eso. Él le ha dado a usted la cereza en el pastel, hombre, si es casado. Pedro la llama la gracia de la vida. Lo que él quiere decir es que es lo mejor, es la gracia de la vida. La vida es grandiosa y la vida es abundante y la vida abunda para el cristiano. Pero lo mejor es casarse. Es emocionante. El matrimonio, entonces, es un rendir de manera permanente de todo lo que soy a mi cónyuge. Yo soy de ella absolutamente en el sentido más puro y pleno. Ahora él profundiza un poco más y él hace una aplicación. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro. Ahora aquí estaban estas personas privándose el uno al otro de la relación física. Bueno, lo siento, querida. Ahora que le pertenecemos al Señor, no debemos hacer eso. No. Dejen de hacer eso. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora él dice, miren, pueden haber ocasiones en las que estén de acuerdo en que no tengan relaciones físicas porque quieren orar, han decidido orar. Esa es la excepción que él dice. Ahora, puedo darle algunas guías. ¿Está listo? Aquí vienen. Si usted no va a entrar en actividad sexual, actividad física, aquí están las guías. Número 1, a menos de que sea por mutuo consentimiento, deben tener un acuerdo mutuo. La palabra con consentimiento es la palabra griega que es la fuente de nuestra palabra sinfonía. A menos de que sus corazones estén en sinfonía. Si la abstención es involuntaria por parte de uno, entonces olvídelo. Olvídelo, porque si usted forza una abstención de lo físico, eso es robar al cónyuge, a menos de que haya consentimiento mutuo. Y ahora observe esto, por un tiempo. No por mucho tiempo, sino por un tiempo establecido, no indefinidamente, sino un tiempo prescrito. Vamos a orar por esto los siguientes 5 días, querida, y vamos a estar de acuerdo en esto porque Dios ha colocado esto en nuestro corazón. Vamos a entregarnos a nosotros mismos. Ese es un tiempo. Observe que esto debe ser un tiempo de oración. El ayuno no está en los mejores manuscritos, no debe ser parte del tiempo de oración, pero no parece estar en los primeros manuscritos, en los manuscritos más antiguos, para entregarse a la oración. Ahora, esto debe ser un acuerdo mutuo. No es que usted sabe que su esposa le está hablando cosas dulces, amables al oído y usted dice, no me molestes, estoy orando. Esa no es la idea. La idea es que cuando han acordado orar acerca de algo específico, hay un artículo definido en el griego, la oración, indicando que hubo un tipo de carga ahí definido, específica, continuo. Lo que podría suceder en su vida, y quizás ha experimentado esto, probablemente todos nosotros lo hemos experimentado, es que llega a su vida una gran realidad espiritual, una gran lucha espiritual o algo que usted reconoce como una necesidad tremenda y usted pierde el deseo y el anhelo por lo físico y usted se pierde en la lucha de lo espiritual al buscar la voluntad y la revelación del plan de Dios. Eso se vuelve en lo consumidor. Eso puede suceder. Pueden haber ocasiones en su vida en las que ha caído en pecado y usted atraviesa por un tiempo de purificación y su corazón necesita estar totalmente entregado al Señor. Si ese es el caso, entonces usted necesita retirarse de la relación física por un tiempo. Esto fue hecho en la historia. Éxodo 19:15, por darles un lugar. El pacto mosaico había sido dado. Dios quería que los hijos de Israel corrigieran, enderezaran sus corazones y estuvieran bien con Él. Entonces Él les dijo, no os acerquéis a vuestras mujeres. Éxodo 19:15. Apartaos físicamente por un tiempo. Habla de 3 días. Para un tiempo de purificación
y concentración en las cosas del Señor. En Joel, capítulo 2, los asirios estaban amenazando destruir Israel, y Dios dice, más vale que se concentren en Israel, que se enderecen, o realmente van a estar en problemas. Más vale que se concentren en cosas espirituales. Versículo 12 de Joel 2. Vuélvanse, dice él, a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro. Rasguen su corazón, no sus atuendos. Que sea real, él dice en el versículo 16. Congrega al pueblo, santifica la congregación. Junta a los ancianos, congrega a los hijos y a aquellos que están dando el pecho. Que el novio salga de su recinto y la novia de su recinto. Aparte inclusive al novio de la novia de su recinto de bodas para un tiempo de lucha y concentración espiritual. Entonces pueden haber esos tiempos. En Zacarías, en el futuro, cuando nuestro Señor venga, y el gran día cuando Él llegue en el mundo, y los judíos reconozcan a quien han matado en el pasado. Dice en Zacarías 12:10, Dios va a derramar sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por aquel como uno llora por su unigénito, etcétera, etcétera. Dice, versículo 12, dice que toda familia esté aparte, la familia de la casa de David aparte, sus esposas aparte, la familia de Natán aparte, la familia de Leví, todas las familias que quedan, toda familia se aparte y sus esposas aparten. Y ese gran tiempo de lloro y concentración espiritual, separación. Entonces pueden haber ocasiones con sentimiento mutuo para la oración, un mayor deseo por las cosas espirituales se apodera de la situación y esa parte física es hecho a un lado. Pero observa al final del versículo 5. Y volved a juntaros en uno. Que únicamente sea por ese tiempo de oración temporalmente. ¿Por qué? Simplemente por esto. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Escuche, hay personas que usan el aspecto sexual del matrimonio. Digo, tantos lo hacen para manipular lo que quieren. Bueno, usted sabe, si el marido no hace todo lo que la esposa quiere, se acabó, hombre. Usted sabe que él se queda en el sillón. O si la esposa no hace todo lo que el marido quiere, a él le podría importar poco. Él ni siquiera se molesta por ella. El marido sabe exactamente lo que él tiene que hacer para obtener la respuesta correcta. Entonces lo hace como una especie de cachorro pobre que tiene que hacer lo que tiene que hacer para hacer lo que quiere tener. Escuche, cuando usted se niega a su cónyuge, por la razón que sea, usted coloca a ese cónyuge en un lugar en el que Satanás lo va a tentar hacia su falta de dominio propio. Lo primero que sucede no solo es la amargura y la angustia y la ansiedad que viene entre los dos, sino que después el pensamiento malo que viene a la mente y después el entretenimiento de ese pensamiento malo y con mucha frecuencia puede llevar a una situación adúltera. Cada vez que usted le niega a su cónyuge aquello que le pertenece de manera apropiada, usted se convierte en el agente de Satanás. Ahora, ¿dicen ustedes que aman a sus esposas, hombres? ¿Mujeres dicen que aman a sus maridos? Entonces, nunca coloquen a su marido o a su mujer en una situación en la que están abiertos a la tentación de Satanás, simplemente porque son egoístas. No es correcto. Ahora, esto es práctico. Esto llega al punto en el que vivimos, ahí en donde estamos, pero así es como la palabra de Dios es. Si yo digo que amo a mi esposa, si usted dice que ama a su marido, si eso realmente es verdad, entonces usted nunca de manera deliberada, abierta, va a colocar a esa persona en un lugar en el que Satanás comienza a tentarlos a la carnalidad. Algunas veces enfrentamos a personas en la iglesia y amigos y nos preguntamos por qué tienen tantos problemas andando en el espíritu. Quizás la razón es porque están tan frustrados físicamente en su propio matrimonio que constantemente están siendo bombardeados con pensamientos de esto. Eso no es correcto. Usted no solo le está robando a esa persona, lo está colocando en un lugar de tentación y se está convirtiendo usted en un agente de Satanás. El celibato es bueno. Es algo bueno ser soltero, pero es tentador. Y en tercer lugar, no le pertenece a la gente casada. En cuarto lugar, y esto lo resume, el celibato es un regalo. Es un regalo, definitivamente. Hay algunos lo tienen y otros no. Y los que no lo tienen encuentran la situación muy frustrante. Observa el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Dice usted, ¿qué significa eso? Bueno, probablemente la palabra concesión es una buena traducción. La palabra en el griego significa en su forma verbal pensar lo mismo que alguien. Pensar lo mismo que alguien. En escritos extrabíblicos, por ejemplo, en 2 Macabeos 14:31, la misma palabra es traducida consciente. Significa conciencia. Pablo está diciendo, estoy diciendo lo que estoy diciendo porque estoy consciente de sus necesidades humanas. No como mandato, en otras palabras. Cuando dije que todo mundo se case, no quiero decir que estoy mandándoles a todos ustedes que se casen.
Simplemente estoy presentándolo como la norma porque estoy consciente de sus necesidades humanas. Miren, él dice, no sean célibes. El celibato es algo bueno, pero cuando se casan, cumplan su matrimonio. No estoy mandando que tienen que casarse, pero debido a que estoy consciente de sus necesidades, estoy sugiriendo que es lo mejor. Y la única razón por la que no debería casarse usted y cumplir está en el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Bueno, enfrentémoslo, dice él. Me gustaría que todos fueran como yo y no tuvieran que casarse, pero este es un don, un regalo. Resulto tenerlo, quizás ustedes no lo tengan. Ahora, aquí hay un pensamiento hermoso. Mientras que el matrimonio no es un mandato, es enfatizado como la norma debido al problema de mantenerse puro. Y dentro del matrimonio, lo físico debe ser continuamente enfrentado y satisfecho para mantener esa pureza. Es mejor casarse, pero hay algunos, dice él, como yo, y me gustaría que vieran más, que no tienen que casarse porque tienen un don especial de Dios. La próxima vez que usted ve a una persona soltera, no asuma en su mente que hay algo raro en ellos. No suponga usted, pobre alma, debe tener mal aliento o tiene rasgos de personalidad socialmente inaceptables. No suponga eso. Podrá suponer, en primer lugar, que quizás tienen un carisma de Dios, que es un ser humano preparado y diseñado de manera única, dotado por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo apto para ser soltero. Ahora, tengo un don, varios dones espirituales y ustedes también. Bueno, aquí hay otro don espiritual que quizás deberá ser añadido a la lista en un sentido diferente, y ese es el don de ser soltero. Pablo dice, seguro que la norma es casarse, me gustaría que todos fueran como yo. Bueno, Pablo, ¿por qué te gustaría que fuéramos como tú? Hombre, yo no podría soportar estar soltero. Eso es porque usted no tiene el don. ¿Cuál es el don, Pablo? Es el don de ser soltero y no ser consumido por la lujuria. ¿Se da cuenta? El don no es solo ser soltero. Ese no es un don para algunas personas, eso es tortura. El don es ser soltero y encantarle a usted. El don es ser soltero y no ser tentado. El don es ser soltero y no estar preocupado por no estar soltero. Ese es el don. Pablo dice, oye, no estoy casado y no necesito el matrimonio. Quizás él estuvo casado una vez en su vida, pero él no lo está ahora. Dios, desde que fue salvo, le dio el don del celibato, el don de ser soltero, y nunca necesitó una mujer. Dice usted, no me lo puedo imaginar. No, porque si usted no tiene el don, no se lo puede imaginar. Yo no me lo puedo imaginar. Pero ¿sabe una cosa? Con frecuencia he pensado, amo a mi esposa de manera total y completa y a mis hijos, y no me gustaría vivir de ninguna otra manera, pero puedo entender lo que Pablo dice cuando él dice, me gustaría que fueran solteros. Hay algunas cosas en el ministerio que un hombre soltero realmente puede hacer que un hombre casado no puede. Observe el versículo 32 del capítulo 7. Me gustaría que estuviese sin preocupación. Digo, ¿no sería bueno si usted no tuviera que preocuparse? Y el que no está casado se preocupa únicamente por las cosas del Señor. Pero versículo 33, si está casado, usted se preocupa por las cosas del mundo. ¿Qué? ¿Cómo agradar a su mujer? Bueno, eso va al punto. Si usted está casado, debemos enfrentarlo. Tiene ciertas cosas por las que debe preocuparse. Usted tiene que prepararse y tiene que cuidar de ciertas cosas y usted tiene que darle tiempo a sus hijos. Hombre, si usted es soltero, algunas veces pienso, ¿no sería maravilloso? Usted simplemente se mueve y simplemente está libre. Dios le ha dado a algunas personas este don maravilloso, maravilloso. Nunca olvidaré conocer a misioneros. Siempre pienso en Raquel Saint. Cuando pienso en esto, por todos lados, aquí y allá, en la jungla de una tribu india, la siguiente, totalmente sola, sin ninguna necesidad de casarse, el don del celibato, su vida está totalmente satisfecha en entregarse a estas personas. Y hay personas así en todo el mundo. ¡Qué don tan excepcional y bendito! Y viene de Dios, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces Pablo le dice a los corintios, miren, algunas personas sean solteras y tienen un don de Dios para ello y pueden estar solteros y no preocuparse por el sexo, pero la norma es ser casado y quedarse casado. Jesús inclusive dijo lo mismo. Jesús habló del hecho de que ser soltero es algo bueno. Él no lo menospreció en Mateo 19. Escuche esto. Él dijo, hay algunos eunucos que así nacieron desde el vientre de su madre, y hay algunos eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se han hecho a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Esto es personas que han decidido no casarse para que puedan servir al Señor. El que puede recibirlo, recíbalo. Digo, si usted puede, Jesús dijo, y Pablo lo define aún más como un regalo, un don del Espíritu Santo. Y como usted sabe, ser soltero significa que usted puede hacer ciertas